El proyecto FER encendió la llama del deporte valenciano para presentar a los integrantes de su novena edición, una edición muy especial marcada por la inminente celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Tras la versión telemática del pasado año, el acto de presentación del FER 2021 recuperó su formato presencial y volvió a celebrarse en su escenario habitual, la Alquería del Básquet. Y lo hizo invitando a los 150 deportistas con los que cuenta esta edición, la más numerosa de su historia, a que saquen durante este 2021 todo el fuego que no han podido quemar, un lema motivador y que refleja la dura situación a la que han tenido que enfrentarse los deportistas FER durante los últimos 15 meses. La verdad que no soy de dar las gracias, pero por una vez, y creo que en esta situación y en este momento, tengo que darles las gracias. Precisamente esta rabia e impotencia acumuladas a raíz de la crisis del COVID-19 son las grandes protagonistas del spot de este año, cuya voz la han puesto los representantes de las fiestas de la Comunidad Valenciana, un sector muy perjudicado por la pandemia. Esta crisis sanitaria mundial y sus duros efectos marcaron un 2020 que supuso todo un reto para la Fundación Trinidad Alfonso, como indicó su director, Juan Miguel Gómez. Al aparecer la crisis sanitaria, nos tomamos el reto de crear unos programas, de pensar fórmulas para paliar los efectos económicos y sociales que sabíamos que se avecinaban. Por ello, se creó un programa global, el Actívate Sport. Al margen de hacer balance del 2020 y de presentar las novedades del FER 2021, el acto contó con muchos contenidos y centró el foco en los deportistas que nos van a representar en Tokio este verano. En la misma línea motivadora del acto, se mostró el presidente de la Fundación Trinidad Alfonso. En su intervención, Juan Roig reiteró que el proyecto FER seguirá apoyando a los deportistas valencianos hasta París 2024 y pidió a los que vayan a competir en Tokio que dejen bien alto el pabellón del deporte valenciano y español. Vamos a estar muy pendientes de todos vosotros, de los deportistas. Y, por supuesto, ya dijimos el año pasado, ya lo confirmamos, habrá Proyecto FER. Seguiremos apoyando a los deportistas de toda la Comunidad Valenciana en el siguiente ciclo olímpico hasta París 2024. La puesta de largo del FER 2021 finalizó con el encendido de la antorcha olímpica de Barcelona 92. Los encargados de hacer prender el fuego fueron los referentes Concha Montaner y Matías Tudela. Los dos estuvieron en los Juegos de Río 2016 y saben perfectamente lo que significa sacar todo el fuego en un año como este.